El tema que voy a tocar lo he titulado No des lugar al diablo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 27. Él dice y escribe: ni den lugar al diablo. Hablando de una realidad de que hay un diablo, porque desconocer es quitarle la autoridad a la palabra de Dios. Pero también el apóstol está dando una relevancia a que es el ser humano el que le da lugar. Es decir, de que el diablo no va a poder hacer más de lo que tú le permites. Escúcheme eso. El diablo no va a poder hacer más de lo que tú le permites. Se lo repito, el diablo no va a poder hacer más de lo que tú le permites. El diablo es una realidad. La Biblia también le llama Satanás o la serpiente antigua o el dragón del Apocalipsis. También el acusador de nuestros hermanos, es decir, el que viene con su dedo largo a acusarnos. ¿Y cuál es el propósito? Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, habló del propósito de Satanás. Dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mire esas tres acciones del diablo: hurtar, matar y destruir. ¿Qué es hurtar? Hurtar es saquear silenciosamente. Matar tiene que ver con quitar la vida. Y destruir tiene que ver con devastar, echar abajo, arrasar. Y allí es donde más adelante el apóstol Pedro nos advierte en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Él dice: sed sobrios. En otras palabras, estén despiertos y velad, estén atentos, porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, como león rugiente. Mire que habla que el diablo es como un animal feroz. Anda alrededor. Él está observando. Usted no lo ve porque es un ser espiritual y no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero él anda buscando, mirando a quién devorar. Y este devorar tiene que ver con destruir. Satanás es un destructor espiritual. Satanás no es un aliado. Satanás no es alguien inofensivo. Satanás tenemos que llamarlo como tal para identificarlo como tal y entender que Satanás tiene un plan y es destruir tu vida, destruir tu casa, destruir tus hijos, destruir tus finanzas, destruir tu salud y al final llevarte al infierno con él, porque el infierno es un lugar diseñado para Satanás, sus demonios y sus seguidores. Ahora el apóstol Pablo nos advierte algo importante. Segunda de Corintios 11, 14. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Tremendo eso. Porque Satanás no es frentero, él es astuto, sigiloso. Él no va a venir a tu casa como un dragón echando fuego y moviendo la cola. Dice el texto, él se disfraza. Por eso mire esta frase: Satanás logra más como ángel de luz que como león rugiente. Porque Satanás se mete de una manera astuta, sin tú darte cuenta. Usa los sentidos, lo que tú ves, lo que oyes, lo que te dicen, los medios de comunicación, personas, circunstancias, pensamientos. Y allí es donde tenemos que detectarlo. Por eso, segunda de Corintios 2:11, el apóstol Pablo
nos escribe esto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos su modus operandi, su manera estratégica de actuar, lo astuto que él es, lo perseverante. Ignorar es desconocer. La ignorancia en el creyente es la ventaja que tiene el diablo sobre nosotros. Imagínese usted. Por eso no podemos desconocer, por eso tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia destapa quién es el diablo. Pero cuando tú estás alejado de la verdad, de la palabra de Dios, de la Biblia, ignoras. Y cuando uno ignora, se vuelve ingenuo. Y la principal arma del diablo desde la antigüedad, escuche esto, la principal arma del diablo para destruir tu vida, tu casa, tu futuro, se llama el engaño. Y el engaño toma lugar en la ingenuidad, en la ignorancia. Por eso Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Así es que usted y yo tenemos que aprender a conocer la verdad. Que Dios nos dé discernimiento, entendimiento, abra nuestros ojos espirituales para que comprendamos la realidad del mundo espiritual, para que Satanás no use mi ingenuidad o mi ignorancia para venir a destruirme. Yo ni sé quién es el que me está dañando, quién es el que está trayendo maldición a mi vida, a mi casa, sino más bien yo detectar y saber de que el diablo, aunque es astuto, yo soy una persona llena del poder de Dios con el discernimiento espiritual, y Satanás no toma ventaja sobre mi vida porque yo soy un hijo de Dios poderoso en sus manos. Imagínense que el diablo es tan sinvergüenza que cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que Jesús se apartó por 40 días a un desierto y allá fue el diablo. Y el propósito del diablo era tentarlo para hacerlo pecar. Imagínense, es que no encuentro ni la palabra para descifrar a este señor, a este Satanás mentiroso. Ir donde el mismo Dios para pretender tentarlo. Imagínense, si esa era su manera bruta de actuar, ¿cuánto más no va a querer tentarte a ti o a mí para destruirnos? Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 4 verso 5, dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto, a Jesús, y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Eso es el diablo, ofrecer mucho. El diablo ofrece diversión, el diablo ofrece poder, el diablo ofrece reconocimiento, el diablo ofrece diversión, el diablo ofrece fama. Y eso pretendía Satanás con Jesucristo. Lo subió a monte alto y le dice: mira, todo esto es mío, si tú me adoras te lo entrego. ¿Cuánta gente no ha cedido a eso? Y ahora el Dios de su corazón no es el Padre Celestial, sino Satanás. Pero debemos de aprender de Jesús, porque Jesús no cedió. En el versículo 13 dice la Biblia: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Porque Jesucristo no fue ingenuo como lo fue Eva, como lo fue Adán. Por supuesto, él era el Hijo de Dios. Y hoy quiero enseñarles a través de la palabra las diferentes formas de influencia que puede tener el diablo sobre la vida de una persona. En primer lugar, lo primero que usa el diablo es la ceguera espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 dice la palabra: Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, pero habla de un nivel de autoridad en el mundo.
Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Mire lo que ha logrado el diablo en muchas personas: cegar su entendimiento. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. En otras palabras, Satanás logra poner un velo para que la gente no vea, taponar los oídos para que no oigan. La Biblia le llama tener el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, su mente está en tinieblas, no logran ver. Y cuando yo leía este versículo, yo me trasladaba al tiempo donde yo no conocía de Dios, al tiempo donde aún no había tenido mi encuentro con Jesucristo. Yo recuerdo aquella época, yo estaba apartado, pecando, tomando, embriagándome en discotecas, haciendo una cosa u otra en pro de muchos intereses materiales, alejado de Dios. Y yo trato de trasladarme a esa época, y yo recuerdo que en esa época yo estaba cegado. Porque una persona cegada peca y ni se siente mal. Una persona cegada no reconoce sus adicciones, su pecado, su rebelión, su desobediencia. No hay un interés por acercarse a la palabra de Dios, ni a la Biblia, ni a la iglesia, porque estamos, como dice el texto, incapaces, no entendemos, estamos con una mente cegada. Escuche esto: una persona con ceguera espiritual no discierne, no mide consecuencias, desconoce el mundo espiritual. Por lo tanto, Satanás lo toma como un títere, como una marioneta. Es manipulable, influenciable. Porque Satanás, por supuesto, no se va a presentar echando fuego, no, él es astuto, él se mete y toma y abusa de la ignorancia de las personas, de la ceguera espiritual, para hacer lo que quiere con el ser humano. ¿Cuánta gente hoy en día no se halla en esa condición? ¿Cuánta gente hoy en día no está rumbo al infierno y ni lo saben? ¿Cuánta gente hoy en día no vive adicta a algo que está destruyendo su vida en pro de la ambición del dinero? Por eso es que existen tantos casinos. Vaya a un centro comercial y hay un casino, o en diferentes lugares de los sectores de la ciudad. ¿Cuántas licoreras no se lucran a causa de la destrucción de las familias y de las vidas? Moteles por doquier, adicción a las drogas, gente destruida, adicción a la inmoralidad sexual, a la perversión, cosas que están destruyendo su vida. Y lo peor es lo que ha logrado el diablo: enceguecer. La Biblia habla de un hombre que Jesús liberó, que estaba en una región llamada Gadara, era el endemoniado gadareno, y dice que este hombre tenía una posesión demoníaca. A causa de la posesión demoníaca, este hombre lo habían echado de la provincia, de la ciudad donde él vivía, porque no se lo soportaban. A causa de la posesión demoníaca se había vuelto ya un antisocial, y ahora vivía en los sepulcros, alejado de su familia. Y dice la Biblia que cuando Jesús lo ve, es un hombre barbado, desarreglado, un mendigo, desnudo, sucio, cochino y tirado allá en el piso. Allí vemos el obrar del diablo. Ese diablo no puede ser mi amigo, un ser que me quiere destruir a mí. El otro día miraba a una persona en la calle acercándose a
la basura, comiendo mortecina del piso. O sea, esta condición tan deplorable que el diablo ha logrado en muchas personas. Hay un estado que se llama el estado de enajenación, que el diablo logra en muchas personas. Ese estado de enajenación significa una enajenación mental que tiene que ver con locura, demencia o pérdida de la razón. ¿Hasta qué punto Satanás puede obrar destruyendo una vida? Pero no solamente verlo físicamente comiendo basura, sino que también hay gente sumergida en el alcoholismo de la misma forma, o en la pornografía, o en la destrucción personal de su familia, aquel hombre que destruye su casa, o aquel que está quizás con una desviación de su identidad sexual. Eso es lo que busca Satanás, enceguecer. Por eso cuando Dios llama a Pablo al ministerio, mire lo que dice Hechos capítulo 26, verso 17 al 18. Dios le habla a Pablo y le dice: ahora yo te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Es decir, de que Jesucristo muestra aquí o que tú estás con Dios o estás con el diablo, o que estás bajo el gobierno de Dios o estás bajo el gobierno del diablo. No hay un estado intermedio. Pero una de las funciones principales de Dios al venir a esta tierra a morir por nosotros fue llegar a nuestro corazón, abrir nuestros ojos, darnos libertad y entender de que con Cristo podemos ser más que victoriosos. Porque allí tenemos que preguntarnos hoy: o estamos bajo el gobierno de Dios o estamos bajo el gobierno de Satanás. Porque no hay un lugar intermedio. Dice la Biblia que antes de tener a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el ser humano no solo necesita un cambio de vida, sino un nuevo nacimiento. El hombre necesita que Dios le imparta a él la vida de Cristo. Que esa persona que está muerta, cegada, enceguecida, tome vida a través de conocer a Jesucristo y que Dios lo pueda alcanzar con su misericordia. Una persona cualquiera puede parecer buena. Una persona cualquiera puede actuar socialmente bien, pero si no tiene a Cristo está muerta, está cautiva, está enceguecida. Su destino es el infierno. Todos necesitamos a Cristo, y no solo una religión, sino nacer de nuevo. Que Cristo nos imparta su vida, porque mientras Satanás no vino sino a matar, hurtar y destruir, hay alguien que ha venido para darte vida y vida en abundancia. Ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere Dios. Ahora, ¿puede un cristiano, escuche esta pregunta, ¿puede un cristiano caer de nuevo en ceguera espiritual? El libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 1, dice la Biblia: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Es decir que en el libro de Gálatas Pablo nos exhorta y nos dice: si tú recibiste a Cristo en tu corazón, si la presencia de Dios llegó a tu vida, si Él abrió tus ojos espirituales, si ahora entiendes el mundo espiritual, no te descuides, porque Satanás otra vez puede venir a crear pesadez espiritual, liviandad espiritual.
y aún ceguera espiritual llevándote a la destrucción. Pero ahora los que tenemos a Cristo hemos entendido que tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de toda operación demoníaca. ¿Y sabe cuál es el arma más poderosa del creyente? La poderosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de la palabra. Ceguera espiritual. Por eso, si tenemos alrededor nuestro, en nuestra casa, personas que no reciben a Cristo, no comprenden, no admiten su pecado, oremos para que Dios quite toda ceguera espiritual. Lo segundo que usa el diablo es la opresión en el alma. Note que lo primero era en el espíritu, ceguera espiritual. Pero ahora el diablo influencia el alma. ¿Cómo la influencia? Con opresión. Hechos capítulo 10, verso 38, dice la palabra: Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. No necesariamente una influencia tiene que ver con una posesión demoníaca. Es decir, hay personas que han sido poseídas por Satanás, pero también hay personas que reciben influencia del diablo en su mente y en su corazón. Una opresión es un ataque a la mente de la persona. Una opresión tiene que ver con oprimir, sofocar, presionar, someter. El diablo trabaja en la mente de muchas personas y él quiere llevarte de la tristeza a la depresión. Él quiere poner un vacío en tu interior para llevarte a la soledad y a la insatisfacción. Él quiere crear circunstancias que produzcan estrés y que ese estrés ahora estalle en acciones negativas o el que vuelvas a las adicciones que te destruyen. O quiere generar preocupación para que termines en desesperación. El diablo trabaja, escúchame esto, el diablo trabaja para tener gente oprimida. ¿Se ha sentido en alguna ocasión usted así? Donde entramos en desesperación, en desánimo, en pensamientos contrarios. Yo escuchaba el testimonio de una joven que se había convertido a Cristo y ella decía que antes de tener a Cristo aparentemente lo tenía todo y ella salía, rumbeaba, tenía dinero, compraba buena ropa, viajaba a los mejores lugares, pero tenía las tres cosas que son las enfermedades del siglo XXI. Yo lo consideraría así. Por un lado, ansiedad. Por otro lado, depresión. Y por otro lado, pensamientos suicidas. Eso es lo que está pasando hoy en día en la gente de este mundo. Tres cosas: ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. Satanás logra influenciar la mente a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, para llevarlos a tener una vida vana, superficial, una mentalidad líquida, donde no hay valores, criterios ni principios, no hay un carácter formado. Y ahora Satanás manipula la mente. Yo no sé si usted se acuerda de aquella historia trágica que pasó en el año 2021, aquella tragedia de esa mujer, una mujer de 26 años, que toma a su hijo allá en Ibagué, se sube a un puente y se tira y se suicida. Mire, aquí hay una imagen de aquella fatídica situación que ocurrió. Acá está la gente tratando de auxiliar
En el centro está la mujer con su niño de 5 años. Y acá están los policías luego de ver a la mujer lanzarse y suicidarse junto con su hijo. ¿Qué pasaba en la mente de esta mujer? Salió un reportaje en la revista Semana donde decía que esta mujer era una mujer que venía con pensamientos suicidas. Ella traía días atrás un problema económico, no conseguía empleo, ya había manifestado a algunas personas su deseo de quitarse la vida, pero ¿cómo llega una persona a estas circunstancias que toma a su niño, coge un taxi, se baja en un puente, se abraza del niño y se suicida? ¿Cómo llega una persona a esa condición mental? Y seguro que todos aquí en algún momento hemos pensado en el suicidio. En algún momento. Yo recuerdo años atrás, antes de tener a Cristo, yo era un jovencito y creía tener mi vida y disfrutar de las cosas. Y un día llegar a mi casa, acostarme en el mueble y pensar y decir, me quiero quitar la vida. ¿Quién puso ese pensamiento en ese momento en mi vida? ¿Quién pone esos pensamientos de que vamos a fracasar, de que no vamos a salir adelante, de que mi vida es una vida insignificante? Esos pensamientos de baja autoestima, de deterioro en mi vida, de que yo no puedo, no voy a alcanzar nada, una mentalidad de fatalismo, de desánimo, de perdedor, de una persona que ahora estás con su boca hablando necedad. Pues le quiero decir quién es: Satanás. Ese es el diablo. Y volviendo al título, ¿qué decía? No le den lugar al diablo, porque no es Dios quien está poniendo pensamientos de muerte. Recuerde que Él vino a darnos fue vida y vida en abundancia. Y este hecho sucedió en el año 2021, algo terrible. Pero según medicina legal, en el año 2021 se presentó el mayor número de suicidios reportados en la historia de Colombia, con un total de 2.595 casos. Esta cifra, además de espantosa, es preocupante. Es decir, que hubo 2.500 casos como esta mujer, donde el diablo ganó ventaja, donde el diablo destruyó una vida, una familia. Seguramente traumatizó a la gente a su alrededor. Pero allí es donde la Biblia nos enseña su palabra y unos principios importantes que usted y yo debemos de aprender. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra: pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. En el libro de Colosenses 3:15 dice la palabra: y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y en primera de Juan 4:18 dice la palabra: el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa eso? De que en medio de esa realidad donde el diablo quiere poner pensamientos de muerte, de destrucción, de desánimo, de ansiedad, de depresión, de tristeza, ahora llega Cristo, te abraza con brazos de amor. Él te conduce al Padre Celestial, el cual te da su paternidad. Y ese amor de Dios que ahora viene para darnos el espíritu
espíritu de adopción por el cual clamamos, papito Dios. Ese papá hermoso, grande, soberano, viene y te abraza, y su amor cuando llega a tu vida automáticamente echa fuera el temor, donde el diablo ya no tiene lugar, porque ahora tu mente, tu corazón está gobernado. ¿Por qué? Por la paz de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, en el cual confiamos y en el cual esperamos. Por eso, ¿qué quita y qué anula la manipulación satánica? Tu relación con papá Dios. El tener identidad como hijo. Ese espíritu, dice aquí, el espíritu de esclavitud. Ya no somos esclavos. Diga conmigo eso. Ya no soy esclavo. Ya no soy un títere del diablo. Ya no soy una marioneta del diablo. Por eso dice la palabra que sometamos nuestra mente a la obediencia a Cristo. Porque entre el pensamiento y la acción hay un lapso. Puede venir un pensamiento. Puede generarse un pensamiento de desánimo, de tristeza, de preocupación, de ansiedad. Pero ahora entiendo que no soy huérfano, tengo a Dios. Tomo esa ansiedad y la pongo a los pies de Cristo. Me acerco a Él, le presento a Él mi causa, me prendo de su mano poderosa y sé que en Él voy a ser más que vencedor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Y lo tercero tiene que ver con el área física. Lo tercero son las enfermedades físicas y mentales. No solamente ataca al espíritu creando ceguera, el alma creando presión, sino también afectando el cuerpo. Dice el libro de Lucas, capítulo 13, verso 11 al 13. Estaba allí una mujer por causa de un demonio, llevaba 18 años enferma. Mire lo que está diciendo el texto. Por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. El diablo es una realidad, mi hermano. Y el diablo se mete, usted ni se da cuenta y se le metió. Si cogió a Judas Iscariote, el que negó a Jesús, y dice, y el diablo entró en él y termina traicionando a Jesús y luego suicidándose. El diablo es real. El diablo quiere traer maldición a tu casa para que haya maldición que se herede de padres a hijos, maldiciones de enfermedad, muertes tempranas, tragedias. Eso es el diablo. Y a esta mujer le llegó un espíritu de enfermedad y la encorvó, la enfermó por 18 años. Porque Satanás logra postrar, porque una enfermedad postra. Ahora, no estoy diciendo con esto que toda enfermedad es causada por demonios. Hay diferentes causas, pero una de ellas, y quizás una muy fuerte, son las influencias y las posesiones demoníacas. Ahora, la Biblia habla de otro caso de una enfermedad mental. Eso está en el libro de Marcos, en el capítulo 9, verso 17 en adelante. Un padre muy preocupado toma a su hijo, lo lleva ante Jesús. Dice la palabra: maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se va desgastando. En otras palabras, tenía como una epilepsia.
este muchacho. Versículo 20. Se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho. Era el demonio. Sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Desde niño tenía esa influencia. Verso 22, muchas veces lo echan en el fuego o en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Wow, ¿sí ve la diferencia entre lo que hace el diablo y lo que hace Jesús? ¿Sí ve el plan de Satanás y el plan de Dios? Este era un jovencito destruido, porque lo que quiere Satanás es destruir tu vida, destruir a tus hijos, destruir tu matrimonio, destruir tu futuro. Y hay veces ignoramos todo esto y lo que hacemos es ser permisivos, tolerantes. En vez de echarlo fuera, le damos la bienvenida. Venga, entra a mi casa. Porque cuando hay pecado, hay una puerta que se abre. Y allí es donde Dios nos llama a la libertad a través de nuestra fe. Porque mire que este hombre viene donde Jesús y le dice: Jesús, ayúdame. Es decir, que la persona endemoniada, atada, influenciada, debe buscar ayuda en Jesús. Si sientes que hay una maldición, una atadura, una influencia, algo que está afectando tu mente, tu área espiritual o tu área física, ir a Jesús. Y Jesús, ¿qué le respondió a este hombre? Si crees. Es decir, que nuestra fe activa la liberación. Si crees verás la gloria de Dios. Y usted y yo hoy estamos llamados a ver la gloria de Dios, a creer de que en Él todo es posible. Y le tengo una buena noticia. A pesar de que Satanás tiene un nivel de poder, de autoridad, tiene demonios, él es un ángel de luz que se disfraza. A pesar de que anda como león rugiente, a pesar de que él destruye a muchas personas, usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y si usted y yo tenemos a Cristo, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y aunque el león ande rugiendo afuera, dentro de nosotros hay alguien más fuerte que él, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tememos, sino que caminamos en victoria. Y quiero terminar con este versículo que está en Colosenses 2, 13 al 15. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Es decir, que cuando Cristo resucitó, Él, así como nació de la tumba, nos da vida con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso cuando Jesús resucita, esos 3 días que Jesús pasó muerto, los 3 días, Él descendió a lo profundo de la tierra.
triunfando sobre Satanás, le quitó la autoridad, le quitó el poder, destruyó el imperio de la muerte. Y ahora Jesús resucita. ¿Para qué resucita? Para darte también a ti una vida nueva, perdonando todos tus pecados. Y no solo eso, sino que la Biblia dice en el libro de Lucas que Él se aparece ante los discípulos y les dice: yo les doy autoridad. Diga conmigo, autoridad. Para que ustedes ahora lo atormenten a Él, lo pisoteen a Él, lo echen fuera, lo expulsen, lo saquen. Yo les doy autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios, pisoteen serpientes y escorpiones, y todo ataque del enemigo no les tocará ni les dañará, porque más fuerte es el que está en ustedes que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Tengo autoridad. Colóquese en sus pies en esta mañana y diga conmigo eso: tengo autoridad en Cristo. Pero yo no puedo pretender tener autoridad sin Cristo. Es Jesús el que me hace libre. Y durante estos próximos domingos voy a enseñarte estrategias de liberación, cómo caminar en victoria, porque yo discierno, y Dios me lo mostró, de que hay ataques que quieren cautivar tu mente, tu corazón, que quieren destruir tu casa, tu familia. El otro día se me acerca una mujer llorando, triste, diciéndome: pastor, ayúdeme. Mi hijo está endemoniado, no puede dormir, está atormentado, se desespera. Esa es la obra de Satanás. Pero así como te hablé de la obra del diablo, también te hablo de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo creo que llegó el tiempo en que pases de ser víctima a ser victimario. ¿Me estás entendiendo eso? Como decía alguna vez un predicador y me causó gracia, hay veces, ¿usted se acuerda de Tony Jerry? Del ratoncito y el gato. Entonces el gato se la pasaba persiguiendo al ratón, y el ratón tenía que esconderse y huir. Y él decía: muchos cristianos son como el ratón. El gato los anda correteando. No, usted no es el ratón. Dentro de usted está el león de la tribu de Judá. ¿Por qué no cambiamos la historia? ¿Por qué no dejamos de ser atormentados para convertirnos en atormentadores del infierno? ¿Por qué no pasamos de ser víctimas a ser victoriosos? En vez de Él ganarnos ventaja, yo le gano ventaja a Él. En vez de Él como que arrastrarse a mi familia para el mundo, yo arrastro a mi familia para el reino de Dios. ¿Por qué en vez de que Él me venga a traer ruina y mendicidad y fracaso, yo sea más que vencedor en aquel que me llamó? Tome autoridad. Ciérrele las puertas al diablo. Vuélvase un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pídale a Dios discernimiento. Aprenda a discernir las acechanzas del enemigo, cómo obra Satanás, pero también aprenda a caminar en libertad en el nombre de Jesucristo. Levántate.
Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.